Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, apoyando esta serie interesante sobre la historia política de Colombia basada bajo este proyecto que se llama Creando nuestro perfil de presidente para Colombia 2022. En esta edición desarrollo, conducción, locución e investigación. Que viene siendo parte de la píldora número 004, vamos a estar hablando de lo que es la primera independencia y la reconquista española. Pero quiero primero, antes que nada, enviar un mensaje de reflexión que nos sirva para tenerlo muy presente, porque yo sé que pues hay personas que también quieren entrar en la incursión de poder hacer cosas como, por ejemplo, avanzar en estos puntos tan importantes como son contar hechos históricos sucedidos en Colombia en años anteriores a nuestros días de hoy, que de igual manera nos van a servir como una base fundamental para sentar un precedente y entender un pensamiento y ayudar a la orientación de muchas personas que hoy por hoy lo necesitan, porque es parte de buscar la manera de analfabetizar políticamente a la gente, que es donde estamos crudos en esta cuestión. Y por esa razón, al estarlo así, nuestra ignorancia pega tenazmente porque no sabemos elegir los gobernantes que van a llevar los hilos de nuestro país, los que van a administrar nuestros recursos, los que van a administrar el erario público, los que van a buscar cómo fomentar el crecimiento en nuestro país, que es lo que ha estado retenido en todos estos tiempos, que llevamos bastantes siglos en esa situación y nada que despegamos como país naciente, como país progresista, como país lanzante a la posibilidad de tener algo interesante como lo puede tener Rusia, como lo puede tener China, como puede estar Japón, pero es que desafortunadamente para nosotros poder conseguir llegar a todo eso tenemos que vivir, sufrir, esperar que el país genere mucho derramamiento de sangre como ha sucedido en estos 30 años, más los anteriores por las cuestiones de las guerrillas, pero lastimosamente no llegamos a la interpretación cercana de por qué todas estas cosas pasan. Y eso es lo que buscamos con estos videos, que yo sé que para gente pues esto representa aburrimiento, pero para otros yo sé que va a alimentar enormemente sus pensamientos y ayudará a mejorar mejor su ideología, su forma de pensar, de cómo reaccionar ante todo lo que está pasando en estos días. Una, una reflexión importante que traigo al evento acompañada con este video es la siguiente, voy a leerla. Observa, ve lo que ves y no lo que otro te dice que estás viendo. Contrasta la información, no des nada por sentado. Ten el valor de comunicar lo que ves y observas. No creas todo lo que te dicen, analiza por ti mismo. No hagas nada ni dejes que te hagan nada que sientas que viola tus principios y tu integridad personal. Lucha y defiende tus ideales. Aprende, inúndate de conocimiento y desecha la información que consideres que es falsa. Busca mejoramiento y crecimiento personal por medios respetuosos. Bueno, esta es una manera respetuosa de buscar incrementar ese conocimiento, porque si nosotros nos sentamos a hablar de historia, muchas veces la gente no va, digamos, a entender estas situaciones porque piensan que son cosas que mejor ahogarlas, porque no representan nada. Pero bien, quiero contarles que a nivel de esta historia de la primera independencia y reconquista española, ¿no? Todo sucede con los principales autores en ello, como son el Florero de Llorente,
patria boba, la guerra civil entre centralistas y federalistas, como decir hoy en día, bueno, los liberales y los conservadores, o como decir los de la izquierda y los de la derecha, y la reconquista de la Nueva Granada. Uno de los principales y primeros procesos políticos fue el de la creación del Estado Libre de Colombia. El Estado Libre de Colombia lo podemos nosotros asumir como algo así como una constitución, ¿no es cierto? El cual tenía por presidente al señor Jorge Tadeo Lozano. Este Estado Libre de Cundinamarca aceptaba el poder del rey Fernando VII siempre y cuando se mantuviera alejado de la provincia de Cundinamarca. Jorge Tadeo Lozano renunció a su cargo debido a la presión que ejercía en ese entonces un periódico llamado La Bagatela. Si nosotros hacemos un recuento de las cosas, hoy en día lo que nos pone en presión a todos nosotros son las redes sociales, pero más que eso, los medios de comunicación, como se traen, y las bodegas de los uribistas y de los izquierdistas, etcétera. Todo esto empeñado hace que muchas veces un dirigente puesto en, digamos, en el gobierno, el no saberlo enfrentar o no tener conscientemente los lineamientos de verdades y todas las cosas lo derroca, lo hace caer, ¿sí? El no saber administrar el erario público hace que eso pase, que se caiga. Porque estarán muchos ojos encima de esa persona mirando a ver cómo buscarle el quiebre. Se ven muchas cosas tenaces en nuestro gobierno, muchos errores se cometen, pero muchas veces la gente poco entenderá de todo esto que está pasando porque lastimosamente una persona estudia su bachillerato, pero muy poco se alinea con la historia, porque piensa que eso es una cátedra que va a guardarse en el cajón, para engavetar, para guardar, para no volver a ver, cuando no debería ser así. Entonces, en ese momento, ¿quién le sucede? El señor Antonio Nariño. Pero todos se preguntan, ¿y quién es Antonio Nariño? Para los que en este momento están con sus memorias refrescadas, que en este caso son los jovencitos de grado séptimo, octavo o de quinto de primaria, ¿sí? Antonio Nariño es el que construyó, el que creó los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos. Los derechos humanos, los DDHH, los Human Rights, los derechos humanos que todos nosotros los ciudadanos debemos de tener y por los cuales siempre pedimos que aboguen, siempre pedimos que nos protejan, porque esos derechos humanos están todos ellos anclados en nuestra Constitución, la Constitución Política Nacional de Colombia 1991, pero obviamente había más anteriormente reformas de ella, ¿sí? Dependiendo de los gobiernos y como las cosas se movían, se iban reformando. Pero recordemos que la primera que sucedió en este proceso fue el Estado Libre de Cundinamarca, ¿no? Así estaba presente, Estado Libre de Cundinamarca. Y que nació cuando fue presidente Jorge Tadeo Lozano, pero quien estuvo al frente fue atacado, agobiado, perseguido, presionado por el periódico con todas sus manifestaciones de las cosas que pasaban, denominado La Bagatela. Y así, de esta manera, entonces, termina él, sale, sucede Antonio Nariño, quien construye los derechos humanos, de los cuales existe una redacción oficial de los derechos humanos puesta en un gran mural en Bogotá, muy cerquita ahí por la Plaza de Bolívar, muy cerca donde está la casa del florero de Llorente, que vale la pena que ustedes le echen un vistacito y lo miren, para que tengan presente cómo es
que están basados, cómo es que están presentes los derechos humanos. Bueno, entonces, así de esa manera, las cosas suceden. Sin embargo, llega el periodo de la Reconquista Española. Y para eso viene a presentarse un señor que lo mencionan en todo el tiempo como el pacificador, Pablo Murillo. Al principio el señor venía con esas intenciones de pacificar ciertas zonas, entre ellas Venezuela y otras más. Pero él, como estaba patrocinado, digamos así, o esto era aprobado por alguien que es el rey Fernando VII, entonces traiciona a Nariño, ¿sí? Pero Nariño también es traicionado por Ignacio Torres, quien lo deja apenas con 15 hombres, o sea, Nariño queda con 15 hombres y pues así, de esta manera es capturado por las tropas reales, llevado a Cádiz, apresado, y hasta solamente el año 1820 es liberado. Pero si uno se pregunta, ¿y el señor Pablo Murillo qué cuento tuvo aquí? El señor Pablo Murillo instaló un régimen de terror. Si nosotros aquí miramos nuestra historia y la tratamos de traer hacia nuestros días, podemos aquí asumirlo así. Que el señor Nariño puede ser ese personaje en el cual se reflejan senadores como Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, porque todos ellos están buscando siempre defender los derechos humanos, como está Aida Bella, como está Inti Asprilla, como está David Racero, como está Wilson Arias, como está Roy Barreras, y bueno, y otros tantos más, ¿sí? Pero también vamos a mirar que hay instalación de un régimen de terror. Aquí también hay un régimen de terror instalado, de miedo, de pánico, de todo, como es el régimen de Álvaro Uribe Vélez, para nuestros días, ¿sí? Entonces, si ustedes observan muy cuidadosamente la historia de Colombia, es como si, por eso decían algunos, esto parece como si se hubiera echado a Colombia 500 años atrás y estamos volviendo otra vez a ver las cosas que hace 500 años atrás nuestros tatarabuelos y generaciones anteriores lo observaban. Por eso es tan importante el tener conocimiento de nuestra historia, de nuestra política colombiana. No se trata simplemente de escuchar un político que pronuncia como loro mojado cualquier cantidad de promesas que muchas veces no va a cumplir, o muchas veces un político que sube al poder solamente para pagar la cuota de quienes lo patrocinan, de quienes lo financian, dándoles contratos, etcétera. De una manera va pagando lo que los otros le han dado para él estar arriba. Y esto no es así, no se trata de esto. Si nosotros venimos con una historia que ha marcado terriblemente a Colombia, en la cual miles de personas han muerto, era porque simplemente estábamos buscando el cambio. Pero muchas veces se esquiva por los intereses de otras personas, pero lastimosamente uno pregunta, ¿pero por qué se esquivan? ¿Por qué se esquivan las cosas? Porque la gente no conoce, porque la gente no se instruye, porque la gente no se educa. A nosotros nos educan en naturales, ciencias naturales, nos educan en matemática, nos educan en español, nos educan en idioma, nos educan en la ética y democracia, nos educan con el inglés, nos educan con la informática, nos educan con la geografía, pero la historia es algo tan importante, como lo decía mi amigo Johnny Atenza, es tan importante porque la historia es como el corazón que se encuentra interno y late permanentemente, revisando y buscando que todo sea justo. Por eso nuestro país, Colombia, aquí buscamos nosotros justicia social. Buscamos que los poderes que están establecidos, como son el legislativo, el judicial, el ejecutivo, estén caminando correctamente. Buscamos que nuestro erario público sea administrado correctamente y no sea robado en situaciones en que roban el dinero
para después coger y decir, con este dinero vamos a hacer una campaña presidencial para subir al presidente que se nos dé la gana, para fregarle la vida a un resto de colombianos y colombianas, cuando eso no debería de ser así. Por eso es tan importante conocer las cosas. Si nosotros hoy por hoy tenemos un Estado de derechos sociales para defenderlo, ya lo tuvimos, alguna vez tuvimos un Estado libre, que se llamaba el Estado Libre de Cundinamarca, pero nadie tiene idea de qué es eso. Si nosotros echamos una mirada al Estado Libre de Cundinamarca, vamos a encontrar que el Estado Libre e Independiente de Cundinamarca fue una república sudamericana que existió entre los años 1810 y 1816, en el territorio que actualmente corresponde al departamento de Cundinamarca en el actual Colombia, incluyendo la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? O sea, era ese el que existía, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente nosotros muchas veces no entendemos, y bueno, ¿y de dónde procedía por ejemplo, la guerra civil entre centralistas y federalistas? Eso habla de una sucesión de enfrentamientos armados entre los independentistas de la Nueva Granada entre los años 1812 y 1815, debido a un conflicto que estaba presente ahí. Nosotros aquí, si venimos a nuestra historia, aquí, en el tiempo del presente, tenemos un conflicto, el conflicto armado, que obviamente se trató de limpiar un tanto con los acuerdos de paz, pero lastimosamente no ha sido hasta la fecha respetado. ¿Por qué? Porque han caído muchos líderes sociales, y todos esos líderes sociales caen bajo un régimen de terror, el régimen de terror que ha sentado durante todos estos 30 años el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien se le reconoce como el gran colombiano, como el innombrable y en últimas instancias como el Matarife. Entonces, sencillamente tenemos nosotros que revisar que nuestra historia tiene que estar más pulida, y nuestra historia es la representación de una enorme memoria, una memoria que debe estar que debe estar como latente, de no olvidarse, tenerse presente. Cada vez que nosotros escuchamos, hay elecciones presidenciales, hay elecciones del Congreso, hay elecciones para gobernadores y alcaldes. Entonces, es entrar y revisar todos esos elementos, pero muchas veces la gente, lastimosamente, no tiene la culpa, porque realmente quienes tienen la mayor fuerza de entrar todos estos elementos son los profesores de historia. Y hay profesores de historia que se pueden sentar y contar todo esto con detalle, pero lastimosamente no existe como el respeto entre los mismos jóvenes. ¿Por qué? Porque en las familias, ya directamente en sus núcleos familiares, no les siembran el respeto del conocer la historia, no les enseñan a sentir esa pasión por la historia, que la historia como tal es la única que nos deja ver la luz de lo que en el presente tenemos para poder nosotros elegir un buen gobernante que lleve los hilos de este país, que permita construir, que permita hacer obras sociales, que permita hacer hospitales, que permita hacer universidades, que permita hacer colegios, que permita hacer establecimientos comerciales para que la gente pueda trabajar y pueda pagar de una manera, digamos, digna, digámoslo así, para tener el trabajo. Que hayan obras, como son las obras en este caso, las vías por donde transitan nuestros vehículos, ¿sí? Los parques, poder cuidar, por ejemplo, la naturaleza. En fin, tantas cosas que hay, pero lastimosamente los gobernantes de hoy por hoy, solamente piensan en el plano de la corrupción, algo que no nos deja a nosotros avanzar, algo que nos tiene completamente bloqueados y no permite que nosotros podamos crecer como nación. Bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo. Entonces, ya con esta píldora número 004, pues ahí se hizo un recuento de qué es esta parte, y estaremos próximamente en otro video, pues contando otros temas como la Gran Colombia. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.